Final vamos a tener un espacio para preguntas, así que si tienen preguntas a lo largo de la presentación, pueden colocarlas en el chat, yo voy a estarlas almacenando y al final vamos a tener un espacio para poder responderlas. Sin más, le doy la bienvenida a Abril y agradecemos tanto a Abril como a la empresa EY por sumarse a este webinar. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. No sé si me ven ahí porque yo no puedo verme. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues felicidades por las iniciativas de Pride Connection en Costa Rica. Y finalmente, todo este tipo de iniciativas al final nos ayudan a todos a avanzar. Les pido una disculpa de antemano porque tengo un poquito mala garganta. Me operaron y me pusieron anestesia general, pero tengo un poquito lastimada. Entonces, si de repente me escuchan ahí carraspear, pues una disculpa por eso. Bueno, hoy vamos a platicar sobre este tema tan importante de inclusión. Cómo, de alguna forma, en las empresas podemos adaptar políticas de inclusión y por qué son importantes. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con un video que tenemos, que se hizo en Estados Unidos, en una campaña de diversidad e inclusión. Se seleccionó a diversos colaboradores y aquí vamos a poder ver específicamente en el tema trans a un colaborador que lleva un rato trabajando en la firma y nos comparte su experiencia. Gracias. Sometimes I have to censor myself or mold myself or edit myself in some way to make myself more palatable to the world. As an autistic and non-binary trans woman, life is different for me. In other people's eyes, I guess I seem different. Growing up, I had a lot of trouble relating with other people. They would say things in more of a metaphorical sense. I would think they were being literal. Like, it's the bee's knees. I'm like, no, there's no bees here. There's no knees. What does that mean? I'm just someone trying to get through the day just like anyone else. My coworkers, they definitely accept me for who I am. They appreciate me for who I am. I feel like I belong at EY. I never really thought I would find a workplace where I would be out as trans and accepted. I just did not think that would ever be a possibility for me. Diverse teams produce incredible results because they bring their experiences from multiple backgrounds, from multiple points of understanding. They can come together and really create great things. What are you guys' thoughts on that? One of the big things that happens with autistic children, their personhood is basically revoked. I just want them to know that that's not forever. Pues, bueno, este video nos gusta mucho, tiene ahí algunos conceptos muy relevantes, sobre todo en el tema de belonging o pertenencia. Y cómo como empresas podemos generar espacios donde busquemos que los colaboradores sientan que pertenecen y que pueden ser quienes son sin miedo a represalias, ¿no? Y pudiendo desarrollar la carrera que quieran dentro de la firma, con todas sus capacidades y con el esfuerzo que ello conlleva, y que cualquiera de estos elementos que, digamos, salen de lo normalmente común, pues no sea un impedimento para poder tener una carrera exitosa dentro de la firma, si así lo desean. Siguiente, por favor. Vamos a platicar un poquito de estos temas de interseccionalidad más adelante. Y bueno, ¿por qué EY? Siempre nuestro propósito, partimos aquí de un tema importante. Nosotros tuvimos una asesoría hace algunos años con Simon Sinek. No sé si lo ubiquen, pero es un autor americano que trata mucho temas corporativos, desde temas más como de filosofía corporativa. Y Simon Sinek se hizo muy famoso en un video de TED Talks porque él decía, normalmente las empresas se enfocan en cómo hacemos las cosas
¿Y qué es lo que hacemos? ¿No? Entonces hacemos el mejor teléfono y cómo lo hacemos. Hacemos la mejor computadora y cómo lo hacemos. Y básicamente ahí es donde se centran los esfuerzos. Y él analiza y dice, realmente las empresas más exitosas son las que se enfocan en por qué hacemos las cosas. Entonces, cuando te enfocas en el por qué haces las cosas y tienes evidentemente un buen producto, pues es mucho más fácil que puedas triunfar porque al final la gente conecta con ese propósito. Entonces, dentro de ese replanteamiento de la misión de EY, pues estableció, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Somos una firma que presta servicios de auditoría, también hemos desarrollado ya mucho el tema fiscal y estamos muy fuertes en materia fiscal en diferentes países. Pero somos al final una firma que presta servicios. ¿Qué es lo que estamos buscando realmente generar? Más allá de prestar un servicio de calidad, que eso al final, pues muchas otras firmas lo pueden realizar, ¿no? Y aquí lo que se identificó como el propósito de la firma era generar un mejor entorno de negocios. Y evidentemente el generar un mejor entorno de negocios implica tanto un aspecto hacia afuera como un aspecto interno. Y esto va enfocado porque nuestro activo más importante son las empresas de servicios, es nuestra gente. Nosotros no podemos ofrecer los mejores servicios si no tenemos al mejor personal dentro de nuestras filas. ¿Y cómo podemos realmente lograr que la gente esté motivada dentro de la empresa, que exista un ambiente de respeto, que exista un ambiente donde la gente pueda ser quien es? Y se los comento, yo soy, me dedico a temas de impuestos, van a decir, bueno, ¿por qué estás en temas de diversidad? Realmente yo soy gay y arranqué y estuve muy involucrada en las iniciativas de diversidad e inclusión dentro de la firma EY, México, y de ahí fue que me pidieron, ante el éxito que tuvimos en diferentes iniciativas y arrancamos la red LGBT, fue la primera Big Four en México en tener una red LGBT, y bueno, nos unimos a Pride Connection en México, etcétera, y de ahí me pidieron que llevara las iniciativas en otros países. Entonces, ¿por qué es importante el tema de que la gente pueda ser quien es? Pues porque evidentemente yo lo veo en experiencia propia, pues uno tiene un monto limitado de energía. Y en lo que tú enfocas tu energía es en lo que prospera y lo que trabaja. Si yo, porque estuve en otras firmas, yo soy abogada, en otras firmas antes donde no podía ser quien era, si yo enfocaba mi energía en ocultar parte de mi personalidad, en tratar de que no se me notara que era... Sergio, dame un toque. Voy. ¿Pueden poner, por favor, en mute? Voy. Ay, ¿por qué no? Dame un toque, Sergio. No te preocupes. Si nosotros enfocamos nuestra energía en lo que realmente importa, que es en sacar nuestro trabajo de la mejor forma, tenemos una empresa mucho más productiva y donde la gente está verdaderamente comprometida. Entonces, aquí nuestro propósito es generar un mejor entorno de negocios. Y en base a ese propósito se alinean nuestros, digamos que ese es nuestro propósito esencial, y con base en eso terminamos nuestros valores. Y parte de ello, por ejemplo, es trabajar con proveedores diversos, trabajar con proveedores que tengan políticas de diversidad e inclusión, buscar diversidad en nuestros colaboradores, etc., ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y alineado, evidentemente, con ese propósito, pues está un tema de inclusión. Entonces, nuestra ambición, pues, es generar valor a largo plazo con los clientes y generar relaciones que duren y que agreguemos algo más de valor en la mesa de una forma ética. Y por otra parte también es que nuestros colaboradores se sientan cómodos, se sientan seguros, se sientan plenos trabajando en la firma, y que si se quedan 5 meses o 20 años, pues su experiencia es una experiencia grata y recuerden con cariño la empresa. Siguiente, por favor. Y bueno, un tema que surge mucho es, y a mí, perdón, como abogada me gusta mucho definir los conceptos, creo que es más fácil. Bueno, cuando se habla de diversidad e inclusión, ¿qué implica cada una? Y ahorita está surgiendo un tercer concepto que estamos utilizando mucho en la firma, que es equidad. Diversidad e inclusión. ¿Qué es diversidad? Diversidad se refiere a las diferencias, a todo aquello que nos hace únicos como personas, y es algo que se da de cierta manera de forma natural. ¿Por qué? Porque aunque sentemos a personas que en principio son muy homogéneas, pues todo el mundo tiene un background diferente, ideas diferentes, estilos de trabajo distintos,
Y esa diversidad es algo que se da de manera natural, ¿no? No se tiene de alguna forma... Bueno, hay ambientes en los que se tiene que incentivar el generar un poco más de diversidad porque suelen tener, en México usamos una frase que están cortados todos por la misma tijera, es decir, que la gente parece ser toda muy homogénea. Pero digamos que incluso dentro de esa misma homogeneidad existe cierta diversidad en personas que tienen características diferentes, ¿no? Mientras que la inclusión, por otra parte, se refiere a, bueno, ya tienes esas diferencias, ¿cómo las aprovechamos para realmente generar un entorno seguro? ¿A qué me refiero? Y aquí entra mucho el tema de cuotas, por ejemplo, que es un tema muy polémico. Podemos establecer cuotas y decir, necesitamos tener X porcentaje de diversidad en temas de género, en temas, pensemos, raciales, LGBT. Y vamos y buscamos personas diversas y las sentamos en la mesa. Y ya tenemos y cumplimos con las cuotas. Ahora bien, si el ambiente realmente no cambia, vamos a tener un espacio donde tenemos cierta diversidad aparentemente, pero si no generamos un entorno donde la gente se sienta segura de expresar su opinión, vas a tener personas que realmente no se van a sentir con la seguridad psicológica de opinar por temor a represalias o simplemente porque no las toman en cuenta, ¿no? Entonces, realmente el tema de inclusión es tener a la gente ahí y que realmente puedan desarrollarse y ser quienes son en un espacio seguro. Entonces, podemos ver la parte de diversidad como un tema más cuantitativo y el tema de inclusión como una cuestión más cualitativa. Y aquí hay una frase que a mí me encanta de Verna Myers, que dice, diversidades que te inviten a la fiesta, inclusiones que te saquen a bailar. Es decir, donde realmente empieza a generar un sentimiento de pertenencia en un lugar. Y ahora bien, siguiente por favor, lámina. Cuando hablamos de diversidad, normalmente se suele pensar actualmente en temas de género u orientación sexual. Sin embargo, el espectro de la diversidad es bastante amplio y cubre una serie de dimensiones distintas y normalmente la diversidad se suele de alguna forma calificar en primaria o secundaria o inherente o modificada o adquirida. Y esto se refiere a, la inherente son cuestiones con las cuales nosotros, digamos, no las escogemos. Nacemos así, pensamos, pues uno nace, yo nací en México, yo nací con un género femenino, mi edad, yo no puedo hacer ahí trampa y usar cremas y eso porque yo no puedo realmente modificar mi edad. Y mi nivel socioeconómico, mi orientación sexual, son cuestiones de alguna forma que uno en principio no elige, ¿no? O realmente no elige. Y esas situaciones, uno a lo largo de su vida, pues algunas las puede ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, el tema nivel socioeconómico, pues una persona puede hacer una situación y puede modificarla en el futuro y estar en una situación mejor o peor, y es algo que puede cambiar. El tema nacionalidad también, el tema de, digamos, todos los aspectos de la diversidad modificada o adquirida, pues son elementos que uno va a lo largo de su vida transformándose, ¿no? Por ejemplo, en EY decimos, bueno, el tema de línea de servicio, yo estoy en impuestos, pero habrá gente en auditoría, yo dentro de impuestos estoy en impuestos internacionales. Entonces, todos estos elementos, estilos de liderazgo, todas estas cuestiones, entendimiento de diferentes culturas, inteligencia emocional, pues uno lo va desarrollando a lo largo de su vida. Sin embargo, desgraciadamente, normalmente los elementos por los cuales más se discrimina a las personas atiende a cuestiones inherentes de la diversidad, es decir, a temas que uno no puede modificar. Entonces, aquí es importante tener esto presente y, bueno, entender que el paraguas es bastante amplio y cubre diversos temas, ¿no? De edad, tema de generaciones, discapacidad, etc. Siguiente, por favor. Y hay un concepto que está últimamente muy en boga, el tema de interseccionalidad. ¿Y de dónde surge este concepto? Bueno, este es un concepto que surge en 1989 por una abogada, Kimberly Crenshaw, donde básicamente esto deriva de una sentencia donde un grupo de mujeres negras demanda a una empresa automotriz y dice, oye, tú nos discriminas por un tema de sexo y porque el concepto género surgió después. Ruth Bader fue la que lo incorporó, entonces antes se hablaba de sexo. Tú me discriminas por un tema de sexo y me discriminas por un tema de raza. Entonces, tú no tienes mujeres negras contratadas en tu empresa. Entonces, existe una cuestión de discriminación. Se juntan varias mujeres y meten una class action contra esa empresa automotriz.
Entonces, el tribunal resuelve, realmente no hubo una situación de discriminación porque la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos establece que no te pueden discriminar y establece una serie de conceptos, entre ellos sexo u raza, sexo o raza. Entonces, el tribunal resuelve, bueno, no hay un tema de sexo, porque en la empresa sí hay mujeres contratadas, todas son blancas, pero sí hay mujeres. Y no hay un tema de raza, porque en la empresa hay personas negras contratadas, son hombres todos, pero bueno, no hay un tema de discriminación, porque no te pueden discriminar, o sea, autodiscriminan por un concepto o por otro, pero no puedes tú pelear los dos. Entonces ella, en sus estudios de temas de raza, dice, oye, realmente el tribunal está perdiendo el concepto de interseccionalidad, que es cuando se reúnen diversas dimensiones en una misma persona y que la colocan en una situación de, digamos, en una desventaja frente a otras personas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un tema de la situación de una mujer que tiene una situación económica de un buen nivel, que tiene acceso a una educación privada, etcétera, hablar y decir, bueno, está en la misma situación que otra mujer que es indígena, que no tiene acceso a recursos y a una educación y que además tiene una situación de discapacidad. Evidentemente, en la mujer convergen diversos elementos, en la mujer indígena, que la van a colocar en una situación de inequidad frente a la mujer que tiene una mejor situación y va a poder tener acceso a más oportunidades. Entonces, este es un concepto muy importante. Y ahorita, por ejemplo, que veíamos el video de Kyle, pues Kyle es una persona trans, es un hombre trans que además tiene una situación de una discapacidad neuronal, podemos decir ahí el tema de autismo. Entonces, evidentemente, pues no es lo mismo hablar de una persona trans a una persona que tiene además estos elementos, ¿no? Evidentemente, su propia situación pues, puede generar mayores retos para poder alcanzar situaciones de oportunidad. Entonces, es muy importante que cuando veamos temas de inclusión, seamos y cuidemos mucho el tema de interseccionalidad, porque las soluciones que pueden funcionar para un grupo de colaboradores no necesariamente funcionan para todos los demás. Entonces, sí tenemos que tratar de buscar, en la medida de lo posible, soluciones mucho más personalizadas y tratar de cubrir diversos aspectos de la diversidad y, sobre todo, cuando se convergen este tipo de dimensiones en una misma persona. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué la diversidad es importante aquí? Evidentemente, nosotros hay una parte ética. Primeramente decimos, bueno, tenemos que generar espacios incluyentes, diversos e incluyentes en nuestras filas. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Porque como una organización que tenemos más de 300.000 colaboradores en el mundo, no podemos incentivar o tolerar situaciones en las cuales exista discriminación hacia nuestros colaboradores. Eso no está permitido y no es de ninguna manera ético. Y no va acorde a nuestro principio de generar un mejor entorno de negocios. Ahora bien, además de eso, hay un caso de negocios detrás. Y tenemos un caso de negocios que lo podemos ver desde diferentes aristas en el tema de diversidad e inclusión. Tenemos una arista de talento. Evidentemente, y tenemos reportes que nos indican que cuando una empresa perdón, tiene políticas de diversidad e inclusión, tiene 19% mayor retención con sus colaboradores. Es decir, generamos menor retención. Tienes menor burnout, es decir, los colaboradores tienen menor desgaste, faltan menos por temas de enfermedades, porque sienten que pueden ser quienes son y eso les genera un menor desgaste emocional. Y además existe una mayor colaboración de equipo, hasta 57% mayor. En temas de mercado, el mercado es diverso, los clientes son diversos y ahí veíamos que en estudios de Volvo, el 70% de las decisiones de mercado, el 80% de las decisiones de mercado para adquirir un vehículo lo toman mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Volvo? Pues metió mujeres al equipo que definían cómo formaban, o sea, cómo diseñaban los coches y buscó que fueran coches útiles para mujeres también, porque al final, aunque fuera un hombre a comprar un coche, iba a tomar, o la decisión de una mujer iba a tener mucho peso, la opinión de una mujer iba a tener mucho peso para la decisión que tomara. Entonces contrataron mujeres y pusieron a mujeres a ver si se podían manejar los controles y las palancas y todo, hacer botones mucho más
sencillos. De hecho, antes decían que a los hombres en Volvo se ponían como uñas falsas para ver si no se rompían con los botones. Y decían, bueno, ¿por qué tenemos un hombre con uñas falsas? Traigan una mujer, ¿no? Entonces, evidentemente nuestro mercado es diverso. Yo ya uso mujeres. Nuestro mercado es diverso. Si nuestro mercado es diverso y no tenemos mujeres sentadas, bueno, más bien esa diversidad, perdón, reflejada en nuestras filas, no vamos a poder entender las necesidades del mercado. Y salió un comercial muy polémico hace varios años de Pepsi, enfocado al tema del racismo, y hubo una queja, lo tuvieron que retirar, y al final decían, bueno, si hubiera habido una persona negra sentada en la mesa de cuando se discutió ese comercial, se hubiera visto que era sumamente inapropiado y muy insensible para el momento que estaba atravesando en ese momento Estados Unidos, y lo hubieran retirado. Entonces, si tú no tienes a alguien diverso sentado en tu mesa, no vas a poder entender mejor tu mercado. Y nuestros estudios nos indican que cuando tienes diversidad, tienes hasta 70% mayor probabilidad de triunfar en nuevos mercados y 45% mayor probabilidad de incrementar tu presencia en el mercado en el cual estés. Entonces, además tenemos el tema reputación, ahorita que vemos que todo es mediático, que bueno, no se trata de hacer las cosas por miedo a las represalias, pero también vemos que en cualquier momento todo se hace viral con un tweet, con un video. Entonces, situaciones de discriminación se hacen virales y no se ve normalmente como una actitud de un colaborador aislado. Se ve como, esta empresa discrimina, esta empresa tiene estas prácticas, lo cual es pues, bastante desafortunado. Y también tenemos un tema de innovación. Evidentemente, si tú tienes más gente diversa, vas a poder llegar a soluciones mucho más innovadoras y distintas y la gente se siente en libertad de poder expresar su opinión y convergen diversas ideas que permiten llegar a una solución mucho más original e innovadora. Y también finalmente tenemos un tema de desempeño financiero. Hay varios estudios que nos indican que las empresas diversas tienen un mejor desempeño financiero, hasta 6% más, mayor margen bruto de utilidad. Entonces, esa parte es interesante. Si de por sí el tema de que es bastante robusto, de una razón ética, no fuese suficiente para buscar estas iniciativas, bueno, además tenemos un caso de negocios bastante robusto que nos ayuda. Entonces, digamos que esta es una decisión que es buena éticamente y además es buena para el negocio, ¿no? Entonces, pues, más que bienvenidas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí un tema que surge. Si vemos que es algo bueno para el negocio y algo que sirve para todos, ¿por qué son tan difíciles de implementar? ¿O por qué existen esas situaciones de discriminación en las empresas o donde no se da acceso a diferentes personas a poder llegar y tener una mejor oportunidad dentro de una empresa para desarrollarse? Y están los temas de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios normalmente pues, son bastante evidentes. Que alguien diga, yo no contrato mujeres jóvenes porque se van a embarazar y me van a dejar tirado el proyecto o el trabajo. Bueno, evidentemente ahí es algo bastante claro. Si alguien tiene un tipo de manifestación de esta índole, pues automáticamente levanta cejas y dice, ¿dónde está? Este comentario está fuera de lugar, es discriminatorio. Y normalmente en las empresas se establecen canales para poder de alguna forma combatir o hacer frente a ese tipo de situaciones que evidentemente pues son completamente inapropiadas y generan una situación pues, de discriminación y de no dar acceso a una persona por una condición que no necesariamente tiene que ver nada con su trabajo, ¿no? Ni con su desempeño. Ahora bien, estos temas son bastante visibles. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando platicamos con la gente dice, bueno, yo no tengo un tema de discriminación, yo soy bastante incluyente, inclusiva, bla, bla, bla. Realmente el reto está en lo que conocemos como sesgos inconscientes. ¿Y qué son los sesgos inconscientes? Básicamente, nuestro cerebro toma miles de decisiones al día. Si nos detuviésemos a pensar cada decisión, cómo abro la puerta, y lo reflexionáramos, bueno, nos tardaríamos años en hacer las cosas y seríamos sumamente ineficientes. Entonces, a efecto de simplificar nuestra vida, nuestro cerebro hace, digamos que atajos mentales, donde hace asociaciones implícitas y le da cierto valor o significado a ciertos conceptos y lo guarda de alguna forma en el inconsciente y lo tenemos nosotros, aunque no lo tenemos presente. Entonces, les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Bueno, me parece muy interesante, más que me guste. En Estados Unidos, menos del 15% de los hombres miden más de 1.82 metros. ¿Okay? Menos del 15%.
Sin embargo, más del 60% de los CEOs de las 500 empresas más importantes mide más de eso. Ahora, menos del 4% de los americanos mide más de 1,90. Sin embargo, el 36% de los CEOs de los Fortune 500 mide eso. ¿Y esto que nos deja ver? Evidentemente no es que para escoger un CEO pues, pongan como un elemento de requisito la altura. Sin embargo, se hizo un estudio. ¿Y por qué? Inconscientemente nosotros asociamos la altura o las personas altas con seguridad y protección. Entonces, cuando te ponen a elegir entre varios CEOs o varios candidatos, más bien varios candidatos para el puesto de CEO, la gente tiene una preferencia inconsciente hacia la gente más alta porque se siente más segura. Y eso es un tema atávico, no es que evidentemente lo reflexionen y digan voy a escoger al alto porque me da seguridad, es un tema completamente inconsciente. Sin embargo, esa asociación de significado de altura con seguridad tiene un impacto porque se elige con base en ello al líder de alguna organización. Y a lo largo de nuestra vida, quizá no al nivel de ese impacto de escoger el CEO, pero a lo largo de toda nuestra carrera, vamos tomando decisiones de a quién contratamos, a quién subimos al proyecto, a quién promovemos, a quién mandamos alguna oportunidad de extranjero, a quién le damos un programa de excelencia, a quién le damos ciertas oportunidades. Y es muy importante que cuando tomamos estas decisiones, seamos conscientes de por qué las estamos tomando. ¿Y por qué nos inclinamos por un candidato? Pues yo lo evalué, yo pienso que es mejor. Vale la pena detenernos y reflexionar por qué lo estamos haciendo. Porque normalmente los sesgos inconscientes se presentan o se acentúan más cuando tomamos decisiones bajo presión o de forma precipitada. Cuando rápido tengo que tomar una decisión, me inclino por esto. Ahí hay un componente donde los sesgos inconscientes tienen una parte importante en la toma de esa decisión. Entonces es muy importante cuestionarnos y trabajarnos. ¿Por qué? Porque esto realmente nos va a poder permitir tener una empresa mucho más inclusiva. Hay más de, digamos, creo que 150 tipos de sesgos. Algunos de los más comunes aquí los poníamos. Es el sesgo de confirmación, cuernos, halo y semejanza, o afinidad. De forma general, el sesgo de confirmación es cuando yo tengo una idea de algo y busco elementos para que me confirmen que estoy en lo correcto. Me explico. En Estados Unidos, de repente empiezan a ver y dicen, oye, las firmas de abogados casi no contratan personas, o sea, las firmas de abogados importantes, casi no tienen, hace unos 15 años, casi no tienen personas, casi no contratan gente negra. ¿Por qué no contratas gente negra y cuando volteas son casi puros hombres blancos? Entonces empiezan a ver y platican con los socios dicen, es que hay un tema donde no es por discriminar, pero las personas negras tienen una redacción más pobre o más deficiente que una persona blanca. Entonces no es por discriminar, pero eso es lo que es. Entonces cuando a mí me pones a revisar un estudio o un draft, un paper de una persona blanca, pues le haré comentarios y sugerencias, pero cuando reviso el de una persona negra encuentro casi el doble de errores. Entonces, híjole, pierdo mucho tiempo, entonces yo prefiero contratar a alguien que sé que va a tener un mejor desempeño en cómo redacta. Entonces lo que se hizo un experimento, obviamente no les dijeron con varios socios, 60 socios de despachos, de diversas firmas, donde les dicen, a ver, revisa estos papers y corrígelos. Es para un tema de un ejercicio de redacción, no sé qué les dijeron. Entonces le ponen así nombre, Tom Mayer en los dos, edad, de qué universidad venían, esos elementos eran exactamente iguales, y nada más se ponían caucásico y persona afroamericana. Y se los dan a revisar. Eran exactamente el mismo paper. Al final, el resultado fue impresionante porque al paper de las personas blancas, digamos, le daban un promedio de calificación como de 8.5, mientras que al que era escrito por una persona supuestamente afrodescendiente, le daban una calificación de 6 tantos a 7.5, es decir, considerablemente menos. Y veían, y evidentemente identificaban, el paper tenía, hecho de forma, o sea, con la intención, tenía algunos errores ortográficos y cosillas, y cuando el paper era, o sea, decía que estaba escrito por alguien negro,
se identificaban el doble de errores que cuando se decía que había sido escrito por alguien blanco. Eso, y entonces decían, aquí es un ejemplo perfecto de un confirmation bias. ¿Por qué? Porque si yo digo una persona de color escribe de manera deficiente, yo voy a poner mucho más atención para encontrar los errores y decir, claro, porque yo lo sé, porque yo decía que escribió en deficiente y mira, tuvo 60 errores, eso no hace más que darme la razón. Entonces, el sesgo de confirmación es cuando uno busca o pone mayor atención hacia identificar cuestiones donde nos den la razón respecto de sesgos que tenemos. Entonces, yo digo, la gente de esta universidad no es muy técnica y contratamos a alguien de esa universidad, yo voy a buscar elementos para decir, claro, ven, no es técnica y yo sabía que no era técnica porque yo siempre he sabido que la gente de esta universidad no lo es. Ese es el sesgo de confirmación. Hay que tratar, entonces todos esos sesgos lo que nos hacen es, tratemos de cuando tomemos decisiones, seamos lo más objetivos posibles. El sesgo de cuernos y el de Lalo es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Básicamente atiende a cuando yo veo a una persona, identifico, por ejemplo, el de Lalo, esta persona es una buena oradora pública. Entonces, como habla muy bien en público, yo asumo que todo lo que hace, que puede ser una buena líder y puede ser un excelente project manager porque habla bien, o sea, como que cuando por un elemento se atribuye que todo lo demás que hace tiene esa misma calidad. Es buena en esto, entonces yo asumo que es buena en todo lo demás. Y el efecto, bueno, siendo contrario, esta persona falló en esto, entonces asumo que todo lo que hace está mal y busco elementos que me confirmen, claro, todo lo que hace esta persona está mal. El sesgo de afinidad o semejanza, pues es cuando te identificas con alguien que comparte de alguna forma ciertas características comunes a ti. Entonces yo vengo de una universidad y cuando me dicen, oye, contrata, hay dos candidatos, este que viene de tu misma universidad o este que viene de otra universidad, pues puede haber una tendencia a inclinarme por alguien con quien yo digo, ay, mira, es de mi universidad, lo voy a contratar. O yo estoy en otra ciudad, ay, mira, este viene de la misma ciudad de donde yo nací, pues lo voy. O sea, ciertos elementos con los cuales uno se identifica con otra persona y dice, es mejor candidato, y obviamente no digo porque venga de la misma universidad, sino que yo busco elementos para decir, yo creo que es mejor candidato esta persona por estos elementos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es muy importante, siempre que tomemos decisiones, detenernos, tomar una pausa y decir, ¿por qué me estoy inclinando por esta persona? ¿Por qué estoy promoviendo a esta persona? ¿Por qué contrato a esta persona? Y tratar de ser muy objetivo dentro de estos sesgos. Evidentemente, toma mucho trabajo identificarlos, todos los tenemos. Quien no tiene sesgos es porque no tiene cerebro, entonces todos evidentemente aquí los tenemos. Y es muy importante que trabajemos en avanzarlos. Hay una herramienta igual que me gusta mucho, que es preferencia, tradición y requisito, y cuando tomas una decisión te dice, detente, ¿lo estás tomando porque eso es una preferencia? Es decir, yo prefiero trabajar con alguien con esas características. Es una tradición, es decir, siempre ha habido personas con esas características en este puesto, entonces automáticamente yo cuando pienso en un sucesor o sucesora, pienso en alguien con esas características, o es un requisito porque realmente se tiene que tener estas características porque el puesto lo demanda. Entonces esto es muy importante que lo pensemos y nos va a ayudar mucho a poder tomar decisiones mucho más asertivas e incluyentes. Siguiente, por favor. Que hasta yo creo que nos la saltamos, Lau, porque era un poquito los ejemplos de los sesgos. Aquí ponemos un ejemplo. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en Igual para generar entornos mucho más incluyentes ya para cerrar? Estamos buscando generar dentro de la empresa y fuera diversas alianzas que nos permitan generar y manifestarnos como una empresa incluyente. Entonces, por ejemplo, hay las normas de conducta para evitar discriminación contra el colectivo LGBT emitidas por la Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Básicamente son 5 principios que establecen normas bastante elementales y básicas como no discriminar, proteger, buscar defender derechos humanos, respetar y apoyar al colectivo LGBT dentro de la firma y fuera, o sea, buscar proveedores diversos, etc. Y en las empresas uno se puede adherir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente el CEO o el director general de esa empresa pues manda una carta a la ONU donde manifiesta nuestra intención de adherirnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar, seguir esos principios y acatarlos. Es importante señalar que esto es completamente opcional. No es como que te vaya a estar revisando la ONU qué haces o no haces, pero evidentemente, pues si firmamos estos principios y hay escándalos, pues bueno, nos van a decir qué está pasando, ¿no? Pero es una buena iniciativa y es una iniciativa que no cuesta, porque muchas veces el problema con temas de diversidad e inclusión es, oye, no tenemos tanto presupuesto. Bueno, esta es una iniciativa que hicimos.
Tenemos ahí, estamos buscando que más países de la región suscriban este acuerdo, pero es algo que no tiene un costo y que es algo donde nos manifestamos como una empresa que apoya el tema, específicamente en temas del colectivo LGBT, nos estamos sumando a una iniciativa global de la ONU, ¿no? Entonces, ¿qué mejor? Siguiente, por favor. Bueno, ya el lenguaje incluyente. El lenguaje es sumamente importante. El lenguaje es sumamente relevante. A veces se le da mayor, menor relevancia en diferentes ámbitos. Algo importante dentro de la firma, no apoyamos o no buscamos utilizar palabras como y o X o arroba o cosas así. Somos una firma un poco más conservadora. Lo que buscamos, y nos parece de alguna manera mucho más práctico, es buscar adjetivos y buscar palabras neutras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos algunos ejemplos. En vez de los empleados, pues el personal. En vez de queridos y queridas, apreciables. O sea, buscar siempre palabras o términos donde seamos incluyentes con hombres o el género femenino y masculino y pues busquemos de alguna forma, y esto es muy importante porque lo metemos en nuestras comunicaciones, o sea, lo compartimos esta guía para los diferentes países para que dentro de sus comunicaciones, incluso trabajos con clientes los adopten, pero internamente nosotros para nuestras comunicaciones los utilizamos. En temas LGBT, nuestra guía tiene conceptos claves. Oye, alguien que no entiende qué significan el acrónimo LGBT+, bueno, aquí esto significa que es un aliado, el papel de los aliados tan importantes y siempre estar, pues, transmitiendo el mensaje de que todos formamos, o sea, las empresas no existen, las empresas son una idea abstracta, las empresas son de nosotros. Y nosotros somos quienes crean quienes crean y viven la cultura de una empresa, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tomemos un papel activo en generar espacios mucho más incluyentes y seamos aliados de las diferentes iniciativas. Yo soy gay, pero yo no soy trans. Entonces yo puedo ser una aliada de la comunidad trans, una aliada de la comunidad bisexual, una aliada de las personas con discapacidad, una aliada, entonces diferentes, y busquemos siempre sumar, porque verdaderamente todos nosotros podemos generar un cambio en nuestras empresas, en nuestro círculo y ámbito de acción, ¿no? En nuestro círculo de influencia. Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos. Cambiamos nuestro código de vestimenta. Este código de vestimenta básicamente lo que hace es que, como una firma de auditores, tenemos políticas muy rígidas en materia de cómo se deben vestir nuestros colaboradores. It is what it is, pero lo que hacemos aquí en el código de vestimenta es, oye, si una persona que se identifica como trans, no ha iniciado su proceso de cambio en todo el tema legal, de cambio de género, cambio de sexo, no ha iniciado ese proceso de todo el tema administrativo, pero se identifica como una persona trans, puede aplicar el código de vestimenta del sexo con el cual se identifica, aunque no tenga todo este proceso. Es decir, si Juan dice, yo me identifico como mujer, no he iniciado mi tema administrativo para cambiar y ahora llamarme Guadalupe, pero yo me identifico como mujer, bueno, puedo adoptar el código de vestimenta de mujer sin tener una sanción en la empresa. Entonces, esto es algo que estamos empujando para poder generar un espacio mucho más incluyente. Tenemos también baños neutros en nuestras oficinas. En México tenemos a lo largo del país baños neutros en 4 oficinas. En total tenemos un total de 9 baños neutros. La importancia de entender por qué lo necesitamos, ¿no? Entonces, buscar generar esos espacios. Y un tema que siempre ha habido es, oye, Abril, no tenemos gente trans en la oficina. Pues justamente por eso necesitamos hacer estas iniciativas, para poder incentivar y generar ese entorno y que cuando llegue alguien trans ya no sea como tan fuerte para muchas personas, sino ir sensibilizando de por qué tenemos que tomar estas medidas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar por temas de tiempo, tenemos nuestra política para sancionar los actos de discriminación y acoso y dentro de nuestras esferas de protección incluimos el tema de orientación sexual e identidad de género. Muy importante incluir esto. Son conceptos diferentes. Platicamos con nuestro área de talento, el área de recursos humanos, el área de liderazgo también, y explicar por qué necesitamos tener los dos conceptos y qué implica cada uno. Entonces, esta es nuestra política.
siguiente, nada más ya para terminar, y nosotros firmamos, a nivel del equipo de liderazgo, firmamos una declaratoria donde manifestamos nuestra intención de incluir los temas de diversidad e inclusión en todas las actividades y temas que realizamos. Y aquí dentro de estos elementos también metíamos el tema de orientación sexual e identidad de género. Esto lo suscribimos todos los líderes de la región, la TAM Norte, y finalmente pues es un compromiso que es ostentable y es público para también quien lo quisiera ver. Bueno, pues muchas gracias, espero esa fue mi colaboración. Dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, le cedo la palabra a Víctor, Lau. Abril, muchas gracias por la presentación, súper valiosa, todo el enfoque que nos da, tanto a nivel de general de los conceptos, así como los ejemplos de aplicación que tienen a nivel de la firma. Acá tenemos una consulta, bueno, un comentario de Orlando Ramírez, y es que el tema de cuotas es muy polémico. Me gustaría que ahondara en este tema como estrategia para promover una cultura de diversidad e inclusión. ¿Qué tan efectivo es definir cuotas al principio para comenzar a construir esa cultura que deseamos? Sí, ese es un muy buen tema y es un tema muy polémico y es una muy buena pregunta. Bueno, a ver, las cuotas. ¿Qué son las cuotas? Las cuotas surgen como una solución que se implementa en los países nórdicos en los 70s, porque decían, no tenemos mujeres en el poder legislativo, no tenemos legisladoras, diputadas. ¿Cómo llegamos o buscamos generar que haya más? Y comenzaron con el tema de cuotas. A partir de que tienen éxito allá, pues ese concepto se empieza a permear en el ámbito público y privado y hoy es muy común tener el tema de cuotas. El tema de cuotas es muy polémico y justo por los temas que comentábamos de diversidad e inclusión. El tema de cuotas busca generar diversidad, pero si no trabajamos en generar una cultura de inclusión, nos vamos a quedar en un escenario en el cual nada más traemos talento diverso. El talento diverso llega, ve el ambiente, no siente que pertenece o ve situaciones de discriminación o la sufre. Y hay estudios que nos dicen que cuando una persona tiene una situación o sufre una situación de discriminación, hay un 50% de probabilidad de que en los siguientes 6 meses deje esa compañía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, muchas de las personas se van a ir. Entonces, al final lo que va a pasar es que la gente no diversa va a decir, ¿ves? La gente diversa, la diversidad no funciona porque trajimos de fuera, no embonaron y se acabaron yendo. El tema de cuotas yo creo que es una muy buena forma de iniciar. ¿Por qué? Porque también tenemos que medir y lo que no ponemos, cuando ponemos metas, cuando ponemos temas medibles, es muy difícil ver el avance. Entonces yo creo que es una muy buena estrategia iniciar, establecer una cuota de alguna forma ambiciosa pero realista. No, pues ahí vamos a poner un 80% mañana de mujeres. ¿Cuántas tienes? Ninguna. O sea, empecemos con una cuota realista, pero ambiciosa tampoco. Bueno, el 1%. Y ya llega una persona, ya rebasaste todo, ¿no? Creo que es una muy buena forma de comenzar porque te estableces un objetivo, pero solamente es una parte de la estrategia de diversidad e inclusión. Tenemos que establecer cuotas, pero también otros elementos que nos permitan generar ese ambiente. Entonces, por ejemplo, nuestra meta es tener personas trans dentro de la firma en la TAM Norte, porque existen en otros países, estamos viendo igual de contratar a alguien en Colombia, pero en la TAM Norte no hay como tal personas trans en la firma. Queremos tenerlas. Oye, pero si yo nada más pongo la meta y me pongo a buscar a alguien trans y lo traigo, la traigo, no necesariamente va a triunfar esto. Tenemos que cambiar la cultura. Entonces es muy importante trabajar en buscar y generar estos espacios influyentes y buscar generar o sea, que las cuotas sean una parte de la estrategia, pero además tener otras iniciativas que en total engloben ya un tema de cambio de cultura donde realmente tengamos un tema de inclusión. Entonces, en términos breves, las cuotas nos ayudan para generar esa diversidad, pero si no tenemos la inclusión, no van a funcionar. Necesitan ir acompañadas de otros elementos, pero yo creo que son un muy buen elemento, sobre todo para iniciar. Tenemos otra consulta ligada al tema de cuotas y es de Alejandro Araya Ramírez. Él dice, pero al definir cuotas no nos fuerza a adquirir información altamente sensible. Eso no puede generar problemas al estarle preguntando a las personas cómo se define. Totalmente. Tienes ahí un tema muy sensible. Y es una cuestión que
hemos discutido mucho en la firma porque es un tema muy, o sea, tienes acceso a información muy sensible. Y creo que hay temas de sensible a sensible. Evidentemente, si ponemos un tema de cuotas en tema de género, pues bueno, me llega un currículum, yo entrevisto a una persona, no tengo que preguntarle nada, es obvio, ¿no?, que pertenece a un género o al otro. Pero en temas, por ejemplo, como orientación sexual, en temas de identidad de género, cuando alguien no lo tiene, digamos, está en un proceso donde todavía no es visible, en temas hay discapacidades que son más visibles que otras, sí puedes tener una situación, sobre todo yo creo que en los aspectos de la diversidad que no son tan visibles, es donde puedes tener una situación más delicada. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Nosotros tenemos una encuesta global que se llama Pulse, donde preguntamos a las personas, hacemos una simplificada cada año y una más extendida cada 2 años. Y una de las preguntas es, oye, ¿te identificas como LGBT? Y está, sí, no, prefiero no contestar. Y uno de los temas, y es anónima, ¿no?, pero uno de los temas que surgía mucho en estas cuestiones es, oye, cuando, para empezar, es un tema legal, tienes que ver que no te metes en problemas, hay países donde no podemos hacer esa pregunta porque es un delito ser LGBT, y si hacemos esa pregunta estamos siendo copartícipes o cómplices de un delito, entonces es un tema delicado. Pero también tenemos un tema donde, y que me ha tocado mucho discutir, oye, ¿qué pasa si yo digo, bueno, alguien dice, yo soy LGBT, ok, y mañana tiene un desempeño pobre y lo corremos? Y esa persona dice, tú me corriste por ser LGBT porque tú sabías que yo era LGBT. Entonces, ahí ha sido una discusión que yo me he enfrentado varias veces con equipos legales de la firma, y lo que hacemos es, necesitamos esta información, porque si no la tenemos, sobre todo en el tema de las diversidades que no son visibles, no podemos avanzar. Pero evidentemente, si yo llego y en seco te pido darme esa información o te entrevisto para trabajar y te digo, eres LGBT, pues alguien se puede parar los pelos. Tenemos que trabajar en ya cuando la persona entre y generar ese espacio, porque el hecho de, y tenemos nuestra red LGBT, pero el hecho de salir del closet o manifestarse como alguien LGBT es una decisión muy personal. Y aunque tengamos la empresa más incluyente y el espacio más amigable hacia la comunidad LGBT, si alguien no quiere manifestar dentro de la empresa que es LGBT, aunque quizá para otras personas sea obvio, no podemos forzar a la gente. Entonces es un tema muy personal. Si digamos que el tema de cuotas, si la empresa está empezando, pues trabajarlo en temas que sean más visibles, ¿no? Como un tema de discapacidad, un tema de género, pero las dimensiones más sutiles de la diversidad, yo creo que ya que alguien entra, generar ese espacio para que las personas que quieran levanten la mano, y sobre todo estamos trabajando a nivel global en EY, que es un tema muy difícil, con un plan de sucesión LGBT. Entonces somos cerca de 11 socios a nivel global, que estamos definiendo el plan de, oye, ¿cómo podemos hacer un plan de sucesión LGBT donde para efectos de posiciones de liderazgo se contemplen a personas del colectivo? Y el reto número 1 es, no todo el mundo se levanta la mano, no todo el mundo sale, ¿cómo obtenemos esta información? Entonces sí tenemos un tema, por una parte, de la gente que quiere levantar la mano, porque no se puede esforzar, porque puede ser hasta contraproducente, o la gente lo puede tomar como una agresión. Si yo soy LGBT, pero me da pánico decirlo y me lo preguntas, pues a lo mejor te voy a decir que no, pero me voy a sentir vulnerada, ¿no? Y por otra parte, pues tienes un tema legal y el riesgo que conlleva el hecho de lo que comentamos, que mañana se corra alguien y esa persona diga, pues fue porque era LGBT, me están discriminando. Entonces ahí lo que hemos hecho es, cuando alguien tiene un desempeño pobre, se documenta ese desempeño y evidentemente pues tener elementos, ¿no? Porque si decimos, oye, esta persona dice que lo corrieron por discriminación, pero igual tiene una red LGBT, tiene socios visiblemente LGBT, tiene colaboradores LGBT, y esta persona tenemos este defense file de que su desempeño era pobre y sus evaluaciones eran malas, pues evidentemente no es consistente, pero esto ayuda, ¿no? Si no tenemos una red LGBT y no tenemos gente visiblemente LGBT, y alguien dice que lo corren por ser LGBT, pues nos coloca en una situación un poco más complicada de defensa. Pero sí es un tema muy sensible. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta. Y nos dice Jessica Linares, hola, ¿podrían por favor compartir los porcentajes del ejemplo que acaba de mencionar Abril sobre la altura de los CEOs? Ay, sí, con gusto. Es que ese dato está muy chistoso, ¿no? Está muy difícil con que órale. Menos del 15% de los hombres americanos miden más de 1,82 metros.
Sin embargo, 60% de los CEOs de Fortune 500 miden eso. Y el otro es menos del 4% de los hombres americanos miden más de 1.90 metros, pero el 36% de los CEOs Fortune 500 mide eso. Y en otro estudio de Economist de Londres, descubrieron, bueno, vieron, tratando también un poquito de replicar este ejemplo, que el 90% de los CEOs de las empresas más importantes del Reino Unido son más altos que la estatura promedio. Y de hecho, ese estudio de The Economist lo que decía es que en temas de sesgos inconscientes en hombres, el tema de altura también define si ganan más o menos. Un hombre más alto normalmente tiene un mayor salario que una persona de la estatura promedio, y una persona de estatura más baja de la estatura promedio normalmente tiene un sueldo más bajo. Y el tema, eso es en hombres, y en mujeres el tema es el peso. Y decía, una mujer que tiene mayor peso normalmente tiene un menor sueldo. Entonces, una mujer más delgada pues tiene un sueldo más alto que una mujer con un peso, con sobrepeso o una situación de obesidad. Entonces, es muy, y decimos, bueno, pues eso es a lo mejor porque luego la gente asocia como la obesidad con lento, con ineficiente, pero es un tema evidentemente inconsciente, ¿no? No es que le digan, tú vas a ganar menos porque eres obesa, sino que inconscientemente se presenta esa situación. Entonces, es muy importante, sobre todo, estos temas se presentan en todos los niveles. Es muy importante detenernos, ponernos a pensar por qué tomamos las decisiones, por qué subimos a ciertas personas y a otras no. El tema un tema aquí muy discutido también es el executive presence, whatever that means, donde alguien se ve como un líder, ¿cómo se ve un líder, no? Y muchas de las personas también, hay un libro muy interesante de Malcolm Gladwell, Blink, y ahí habla de que eligen a un presidente de Estados Unidos, no me acuerdo cuándo, porque era un cuate que se veía, era alto, guapo, como muy seguro, muy confident, lo eligen y creo que fue presidente, fue una tragedia y fue como semanas, porque era una vergüenza el señor. Entonces, no necesariamente las personas que parecen mejores para el puesto por temas que a lo mejor uno se inclina y no sabe por qué, pues es momento de detenerse y preguntarse por qué, ¿no? Entonces, pues es muy importante hacer estos ejercicios para poder realmente ser mucho más influyentes, sobre todo estos ejercicios cuando los haces en el trabajo son interesantes, pero en nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo juzgamos a los demás? ¿Qué impresiones nos llevamos cuando conocemos a alguien? Me pareció que era de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué me dio esa impresión? Y trabajar sobre los sesgos, porque en la medida que nosotros seamos mucho más conscientes de nuestros sesgos, vamos a poder ser personas que tomen decisiones mucho más asertivas y vamos a poder ser mucho más incluyentes de verdad. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta para Abril. Y si no hay más consultas, agradecerle a Abril y a la empresa igual el espacio, la información, y esperemos que haya sido muy útil para sus empresas y organizaciones y que promovamos cada vez más espacios de trabajo inclusivos y libres de discriminación. Muchas gracias. La grabación igual va a estar disponible en el YouTube de AED, que pueden encontrar en el Facebook AEDCR y en el YouTube AEDCR Costa Rica. Entonces, les deseamos un muy buen día y gracias. Gracias, bonita tarde. Muy buena semana. Bye.